El Fausto, historia y misterio de una tragedia. Este mes de julio se cumplen 56 años de un auténtico misterio. El motopesquero Fausto partió del Muelle Viejo, de la vía y puerto de Tazacorte, aquel verano del año 1968. En ese momento, 3 tripulantes iban a bordo: Ramón y Heliberto Concepción Hernández y Miguel Acosta Hernández. Emprendían una ruta habitual entre la isla de La Palma y la isla hermana del Hierro. Concretamente, atracaban en el embarcadero de Las Puntas, en el municipio de Frontera. En su viaje se sumó un cuarto tripulante, en su viaje de retorno, una persona que no tenía que estar en el Fausto realmente, natural del municipio de El Paso, mecánico de profesión. Su nombre era Julio García Pino. El viaje de retorno, como les decía, fue un auténtico misterio, porque el barco realmente nunca llegó a las costas bagañetas. Lo que sucedió en el trayecto sigue planteando, yo creo, muchos interrogantes que más de medio siglo después siguen sin resolverse. Yo creo que para poder profundizar en esta enigmática historia lo podemos hacer de la mano, acompañados, quien ya además nos está escuchando y nos está viendo desde el otro lado de la cámara, el escritor y periodista Luis Javier Velasco Quintana. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dailo? Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por contar conmigo y mando un abrazo enorme para ti y para toda la isla de La Palma. Para nosotros es un verdadero placer, Luis Javier, porque además eres una persona que has estado investigando más de 10 años esta historia, te has empapado de ella, tienes muchísimos conocimientos y con quién mejor que contar contigo para poder intentar profundizar en ella y también indagar en todos esos matices, en todas esas particularidades que tiene esta historia. Luis Javier, yo creo que mi pregunta es clara, sencilla, a la par que directa. ¿Por qué estamos ante una desaparición única o incluso ante un auténtico expediente X, al menos en la historia de las Islas Canarias? Pues es muy buena pregunta para poder empezar. Estamos hablando de que el motopesquero Fausto, que ya hiciste una magnífica introducción, es etimológicamente se podría calificar como un barco fantasma. ¿Por qué? Porque es verdad que fue encontrado en ocasiones y en la última instancia, digamos que no había nadie vivo para reivindicarlo, o sea que era un barco fantasma. Y lo que lo hace único en el mundo es que desapareció en 3 ocasiones sucesivas. Es cierto que quizás no sea el barco fantasma más enigmático del planeta y de la historia, los hay incluso que hasta más extraños, pero lo que hace curioso y único al tema es esa desaparición continuada y el enorme dispositivo aeronaval donde se movilizó la Armada, se movilizó el Ejército del Aire y se movilizó toda la isla de La Palma, y además radioaficionados a ambos lados del Atlántico. Es decir, fue un asunto absolutamente internacional que desgraciadamente el resultado fue absolutamente cero. Los misterios siguen intactos, es algo que se resiste a ser desvelado y confiamos a través de... Además, no soy el único, yo sí es verdad que hice esa monografía que me llevó más de 20 años de trabajo, más de 3 años de escritura, escribí al ministro de Defensa en 2 ocasiones, pude acceder a parte de los expedientes clasificados, pero el misterio de una manera muy enconada se resiste a ser resuelto. La gente quiere respuestas, los familiares quieren respuestas, tú y yo obviamente queremos respuestas porque estamos atrapados en esta gravedad del asunto, y además todos los que los conocen y ahora mismo pues está llegando al mundo anglosajón, lo están descubriendo a través de vídeos de YouTube. Parece ser que es imparable, pronto si no ya, el Fausto o nuevamente un enigma internacional. Luis Javier, sabes perfectamente que yo, porque te lo he comentado por teléfono, yo me pude beber ese libro, El Fausto, historia y misterio de una tragedia, que con tanto cariño escribiste, con tanto esfuerzo también, y además te decía que me lo bebí porque es que me lo pude leer en un fin de semana. Yo recuerdo cuando me decías incluso de broma, no, madre mía, con lo denso que es, no, todo lo contrario, porque es que realmente es un libro, una historia que consigue atraparte. Pero después de todas esas investigaciones que tú has podido hacer a lo largo de todos estos años, ¿cuál es la desaparición
que más a lo mejor te ha costado encajar o que más quebraderos de cabeza te ha producido? Esa desaparición de ese viaje entre el Hierro y La Palma, desaparece por vez primera, o esa segunda desaparición cuando ya es el buque Duquesa, perdón, el que los encuentra, les indica el rumbo a La Palma, el rumbo que tienen que seguir, tampoco llega, o esa tercera desaparición cuando ya lo encuentran en pleno océano Atlántico, encontrado por el Ana Di Maio. ¿Cuál es la que más te ha producido ese quebradero de cabeza, Luis Javier? Bueno, pues de todas, la segunda es la que más me escama a día de hoy, sin duda. La primera puede ser algo doméstico, una desaparición, bueno, eran pues una jornada nada más que del Hierro a La Palma. Es verdad que la navegación entre islas es bastante complicada por los enormes remolinos, las corrientes, las islas generan remolinos en el océano, ¿no? Pero bueno, tiene un pase, ¿vale? Pero la segunda es realmente escamante, también por el punto donde lo encontraron, la casualidad de que esa noche fuera luna nueva. Ellos tenían una especie de linterna o quinqué por el que fue visto por la guardia de puente, pues fue en horas de madrugada, se les dio alimentos, estaban muy lejos, a 100 kilómetros al oeste de Tazacorte, casi un misterio cómo pudieron llegar ahí con el combustible que tenían, o sea, estando a tope, casi no podían haber llegado ahí. Pero el Duquesa, al emitir la información de las coordenadas donde estaba, en el equipo, en todo el gran dispositivo aeronaval, se denominó ese punto como punto Fausto, es decir, el punto de encuentro el 25 de julio. Punto Fausto. A partir de ahí ya el Duquesa se separó del Fausto, le llenó y me consta la satisfacción de ver que los ingleses no solo le llenaron el depósito principal del barco, sino los bidones auxiliares de carburante que solían llevar, por los datos que pude ver en el expediente clasificado, la ficha técnica. En ese sentido se portaron muy bien. Ahí está el enigma. ¿Por qué? Porque el barco se sabe la velocidad máxima que puede desarrollar. Los técnicos de la Armada y de la búsqueda aeronaval calculan el abatimiento a través de las corrientes y a través del viento. Es decir, para la velocidad que podía desarrollar el Fausto, en las horas transcurridas y todo eso, es que no debía, no voy a decir no podía porque obviamente lo hizo, pero no debía de haber escapado a una implacable búsqueda. Y digo implacable búsqueda porque ya había un dispositivo aeronaval con barcos de la Armada patrullando el área, aunque no dieron allí porque era absurdamente lejos, y habían hidroaviones y aviones del Ejército del Aire, o sea, hidroaviones especializados en la lucha antisubmarina. Oye, pues no hubo forma de dar con el Fausto. El punto Fausto, punto a las 5 o las 6 de la mañana, en un momento dado estaba ahí. Donde quiera que hubiera ido, hubiera hecho un círculo, que más bien tirando a forma de huevo, por el abatimiento y las corrientes, según fuera aquella jornada, y los aviones se repartieron ese terreno con amplitud, más que la Guardia Civil miraba por las costas, más que hubo un dispositivo espontáneo coordinado por la Armada, con material de la Armada, radio, vigía. Es decir, se volcó toda la isla de La Palma en encontrar el Fausto. Se sabía que a tal hora estaba ahí, cuando se separó el Duquesa. Pues explícame, porque sigo sin explicación, a no ser que pudiera volar, ¿cómo puede escapar a esa búsqueda? Pues mira, pues sí sucedió. No digo que no pudieran haber sido una serie de estúpidas casualidades que por sí mismas no hubieran tenido ningún tipo de alcance, pero el hecho cierto es que de alguna forma no dieron con él. Y había medios, pues podía haber más medios, no digo que no, pero los medios que había eran bastante eficaces, pero desgraciadamente no fueron capaces de dar con él. Eso sí que fue raro. Lo que está claro, Luis Javier, es que al final el Fausto se tuvo que enfrentar o tuvo que vivir una cadena de auténticos infortunios, porque claro, es cierto lo que estabas comentando, ¿no? Ese punto en el que lo encuentra el Duquesa, si había medios para poder encontrarlo, ¿cómo es posible que escapara, ¿no?, de la visión de todos esos medios? A lo mejor la única explicación sería que en vez de coger o tomar el rumbo hacia La Palma, se pudieran confundir y tomar otro rumbo, Luis Javier. Sí, eso lo apuntó Raymond Phillips, que es el capitán del Duquesa, porque claro, cuando se supone, esto no tenemos datos porque es la declaración del capitán, en nombre de los tripulantes, había gente que hablaba español. Entonces, ellos se separaron. Había varias posibilidades. El Duquesa podía haberlo remolcado bien hasta Puerto, cercanía de Puerto. El Duquesa podía haberlo remolcado hasta que un barco español, bien de la Armada o bien particular,
se hiciera cargo de él. No era difícil alcanzar, a pesar de estar a 100 kilómetros al oeste de Tazacorte, no era del todo difícil alcanzar la isla de La Palma, habida cuenta de que es la isla del mundo que para el perímetro y la superficie que tiene, las alturas que tiene, o sea, es una especie de hito en el Atlántico. Además también era fácil, según le indicaron, de que por el día, o sea, la primera parte del día fueran a favor del sol, aunque pudieran coger deriva en el rumbo 90, que era el que tenía que seguir con la brújula, y por la tarde el sol a la espalda. O sea, habían indicaciones, era relativamente fácil, pero luego al separarse, de una forma extraña, refirió el capitán que vieron que el Fausto justo cogió dirección contraria, al oeste, ¿vale? Entonces, con señales sonoras de la bocina, le hicieron señales y luego vieron el barco virar y ahí siguieron sus cursos, como si se hubieran despistado. Es verdad que hay teorías que hablan de que Heriberto, que es conocido como Sneido, solía llevar en el bolsillo del pantalón, según me han contado, una especie de llave inglesa. Pudiera ser que la proximidad de esa pieza de hierro hubiera, digamos, virado la brújula, pero aún así tenían suficientes indicaciones, ¿no? Aún así también, valga la redundancia, al tener un punto Fausto, 4 aviones militares disponibles, que antes que amaneciera la jornada del 26 ya estaban despegando del aeropuerto de Gando, se reparten el territorio marítimo, pero se solapan. No es que hagan una frontera y tú miras unas cosas, es que se solapan. Y además van más allá, o sea, es decir, se cuadricula todo alrededor. Entonces, aunque el Fausto hubiera querido escapar, porque siempre ha existido la teoría de la huida hipotética a Venezuela, hubiera querido escapar, es que no lo podía haber hecho. Estamos hablando de aviones preparados para localizar a submarinos y atacarlos, inclusive a cota de periscopio. O sea, que los submarinos son oscuros. El Fausto tenía casi 14 metros y tenía... Hombre, también tenía partes blancas, amarillas del barco, o sea, no era como un barco de guerra que es oscuro y es discreto. Aquí la verdad que se rompe toda la lógica, porque ellos viraron, es verdad que a lo mejor la brújula, pero aún así, ¿cómo pudieron escapar? O sea, no tiene ningún sentido. Yo le doy vueltas, lo he hablado con gente también de la Armada, yo también tengo he navegado varias veces, porque tengo el patrón de embarcación de recreo. Toda la vida me han gustado los barcos, he escuchado a los expertos, todo lo que he podido, he estudiado la documentación de la Armada, incluso Dailo, yo tuve acceso a los partes de campaña originales de las embarcaciones, como es la fragata Magallanes, que te detallan ahora la bitácora, o sea que eso se ve en las películas. Anoten en la bitácora, a tal hora se vio hasta, fíjate, Dailo, sí es bonito, en esas bitácoras te referían el rumbo, la longitud, hasta de las estrellas fugaces, fíjate, porque eso lo vi yo, y está ahí en esa documentación. Entonces es muy difícil. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Casi raya al absurdo, Inclusive también se pidió que otros barcos pesqueros similares al Fausto no salieran a faenar, lo cual fue un perjuicio para Rafael Acosta Roya o Fafo. ¿Por qué? Para no confundir a los aviones, porque claro, los aviones ven un barco, pero oye, que los palmeros pueden reconocer, de aquella época pueden reconocer el Fausto, pero un piloto no necesariamente. Desde el aire todos los barcos pueden parecer iguales. Luego los radioaficionados también hicieron, digamos, su magnífica cuota de intervención al dar consejos a los marineros. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no?, por citar, de coger con hidrocarburos, prender unos trapos y prenderle fuego. Claro, eso va a ser una humareda tremenda. Esa humareda tú la pones en la parte de atrás a popa y los aviones a lo mejor no llegan a ver el barco si no se fijan bien, pero pueden llegar a ver una columna de humo y los aviones van a ir a lo que vean, igual que antes nombré la fragata Magallanes, también la estrella fugaz, que es casi poético. También quiero referir que encontraron unas redes y todo, y la anotan en el diario de campaña, las recogen con los bicheros, los soldados, las analizan y por el tipo, tamaño, boyas y eso, pues dictaminaron, esto no puede ser el Fausto, una red. Mira, como ahora que se habla de los microplásticos, o sea, no es nuevo, ¿no? Las redes flotaban, o los conocidos como en Fuerteventura, como los jayos, que son escombros, hasta ese nivel se hizo. Entonces, aquí, en el tema del Fausto, Dailo, y tú lo sabes perfectamente, porque tú también has sido atrapado, tú también has hecho tus trabajos, incluso cuando eras estudiante en la universidad, sacaste este tema, tú has podido ver que el Fausto tiene algo que atrae, algo que intriga, algo que hace que una vez tomas contacto con él,
y me vas a decir si es verdad o no es verdad lo que estoy asegurando. Una vez tomas en contacto, aunque sea por primera vez con él, es como que te atrapa para siempre. Esa es la magia que tiene. Ojalá hubiera sido por algo divertido, ojalá hubiera sido una novela, pero estamos hablando de una desgracia. He de decirte efectivamente, Luis Javier, que es una historia que atrapa. Como bien decías, en esa etapa en la que fui estudiante en la universidad, recuerdo haber hecho una charla contando, por supuesto, con tu ayuda. Recuerdas cuando te llamaba y te decía: Luis, tengo este proyecto, me gustaría podérselo transmitir a mis compañeros de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, tú me diste todas las orientaciones necesarias para poder ir bien preparado, e incluso recuerdo haberte comentado no solo que la gente que estaba presente en aquel aula se puso en pie, sino que un compañero luego aparte vino directamente a felicitarme por la exposición, pero vino francamente emocionado, tenía las lágrimas saliéndole por los ojos porque le había conmovido la historia de estas 4 personas que habían perdido la vida en el mar. Es cierto. Además, no sé qué decirte. Si estabas tú más ilusionado con ese trabajo de tu carrera de periodismo, pues yo con poder ayudarte, porque en el fondo, Dailo, tú estabas en cierta forma continuando el trabajo que un día decidí emprender, no sé cómo, no sé por qué, porque puedo prometer y prometo, como se ven en los chistes, que nunca pensé que, uno, el libro del Fausto fuera a tener el tallaje que tiene, 2, que fuera a llegar a donde ha llegado, y 3, la enorme estela que tiene, puesto que ahora en diciembre cumplirá 10 años desde que está en el mundo. Y entonces ya he tenido tiempo de poder ver, hay mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo, no es que sea un tema que lo tenga todo el mundo en la cabeza, pero atrapa, y atrapa incluso fuera de nuestras fronteras. Entonces, quizá en aquella época, yo no sé si voy a ser un poco poético, es un defecto que tengo, quizás nosotros no podamos darle a la familia la respuesta, yo por lo menos no lo he conseguido. Espero y deseo, al igual que tú y todos los que nos dedicamos, porque yo no estoy solo con este tema, hay gente muy buena en La Palma, escritores, hay gente que le ha dedicado años, lo que pasa que yo, bueno, pues con mayor o menor fortuna, hice este libro, accedí a los expedientes de la Armada, deseando, y como dije en la presentación en febrero del 2015, en la presentación en Tazacorte, deseando que este libro fuera el cimiento para futuros trabajos, incluso de Bagañete o Palmeros que aún no habían nacido. Es decir, esto no me pertenece a mí, esto es un trabajo que hacemos entre todos. Entonces, ya en su momento los palmeros escudriñaron, la Guardia Civil miró, los pastores, los marineros, la Armada, los pilotos, un montón de gente de fuera, radioaficionados a ambos lados, hasta desde África, de México, todo, hay un amplio espectro de radioaficionados. Ellos hicieron un trabajo en aquella época y ahora a nosotros nos corresponde hacer otro. No podemos devolverlos a la vida, no podemos calmar ese dolor en la familia, pero lo que sí podemos hacer es conocer esta historia, albergarla en nuestro corazón y en nuestra mente, y entonces ellos se van a mantener ahí, y parece que está funcionando el tema. De hecho, esta semana que viene es directamente esta semana es directamente una semana de homenaje al Fausto, porque hay diversidad de actos, todo de forma casual y espontánea, pero están ahí. Entonces, volvemos a decir, qué extraña magia tiene este asunto. Estamos hablando, Luis Javier, de que la próxima semana vamos a contar con tu presencia aquí en la isla de La Palma. Efectivamente, hay diferentes actos en torno a esta historia del Fausto. Concretamente, podemos destacar ese acto de homenaje el martes día 16 de julio a las 9:30 de la noche en el Muelle Viejo de la Villa y Puerto de Tazacorte. Contaremos también, como te decía, con tu presencia. El día antes podrás hacer una ponencia en el municipio del Paso, en la Casa de la Cultura. No, en la Casa de la Cultura no, en el bar, recuérdamelo porque ahora mismo se me fue el nombre. Bar Central, creo que es el Bar Central. El Bar Central, correcto, amigo. Y luego sí que es cierto que el miércoles 17 de julio, un día después del homenaje, sí que estarás en la Casa de la Cultura de la Villa y Puerto de Tazacorte, pero bueno, lanzaremos también los carteles, iremos promocionando todos estos actos en torno a la historia. Pero ya la última pregunta que me gustaría lanzarte, Luis, ¿por qué crees realmente, porque me lo has dicho por teléfono y a mí también me generó esa sorpresa, ¿no? Ese impacto, ¿por qué crees que realmente lo que se va a hacer de cara a la próxima semana en torno a ese acto de homenaje al Fausto es algo histórico? Pues mira, es muy sencillo y además emotivo. Yo llevo muchos años con el tema del Fausto. Nunca termina de desaparecer de mi mente. Eso me hace tener siempre un ojo abierto, como el camaleón, hacia lo que pueda verse, más lo que se me escapa, claro. Pero de manera es que, salvo la presentación oficial en Tazacorte, que se hizo, como mencioné antes,
en febrero de 2016, luego después, perdón, en febrero de 2015, luego en julio de 2015 se hizo otro acto en El Paso, pero la presentación oficial fue con una misa en homenaje y luego hubo una exposición de fotos, participó Talio Noda, Viterbo, que en paz descanse también estaba, la alcaldesa, Carmen, es decir, fue muy sonado, pero realmente el primer homenaje que se hace en toda Canarias a los desaparecidos del Fausto, el primero, vuelve a ser Tazacorte y va a ser el martes 16, el Día del Carmen. Encima tenemos la presencia de la Virgen del Carmen. ¿Qué más quieres? Yo estoy encantado porque me hayan invitado, hayan pedido que esté allí en la asistencia, van a estar los familiares, el ayuntamiento, digamos, va a homenajear a esas 4 personas que se unen, lo que hemos dicho antes, conservar su memoria porque no podemos ir atrás en el tiempo. Entonces, claro que es histórico. Estamos hablando de que va a haber ese homenaje, va a haber, digamos, una presencia de ellos en el puerto. Esto puede interesar también. La isla de La Palma es una preciosidad, tiene el volcán que fue bastante funesto, pero también es algo atractivo también. Pues el tema del Fausto, fíjate que no tiene nada que ver, pero es algo funesto, pero es como que deja esa impronta ahí. Si este tema por sí mismo, porque yo no tengo control sobre él, va a seguir creciendo a forma internacional, es preferible, se puede llegar a pensar de que habrá gente que también quiera conocer esto, es decir, como si fuera una pelota de nieve. El acto del martes es histórico, es como una especie, quizás queda muy religioso, una especie de comunión, es como una especie de reconciliación con los familiares, con los propietarios del Fausto, que también fue la quinta familia que, digamos, sufrió esa desaparición, aunque fue diferente, es el pueblo Magañete, la isla de La Palma entera, incluso Canarias, que quiere decir a los familiares y a los desaparecidos: sí, os tenemos en la mente, sí, no podemos volver atrás, sí, es una historia que arrasa, que no controlamos, que excede nuestras fronteras, porque efectivamente la isla de La Palma, claro, la isla de La Palma tiene una resonancia muy grande, lo que pasa es que no lo vemos estando aquí. Luis Javier, muchísimas gracias por habernos atendido. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Por supuesto que contaremos contigo ese día, ese acto de homenaje, 16 de julio a las 9:30. Le recordamos a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, en la vía y puerto de Tazacorte, en el Muelle Viejo. Y también, por supuesto, a todas esas personas que no conocen la historia del Fausto, desde aquí les invitamos a que se empapen de ella y, por supuesto, a través de tu libro, El Fausto, Historia y Misterio de una tragedia. Un libro que yo personalmente, por supuesto, que recomiendo y que además te prometo que lo voy a volver a leer para ya con el paso del tiempo, con el paso de los años, analizarlo también desde otra perspectiva y poder seguir profundizando en el mismo. Amigo, compañero Luis Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dailo, muchas gracias a todos. Invitar a todos que acudan a estos actos merece la pena, y me gustaría decir que yo también leería mi libro. Afortunadamente, tengo la fortuna que me lo sé de memoria. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en La Palma. Muchísimas gracias, te esperamos. Un abrazo. Gracias.